días a los que están en América y pues muy buenas tardes a los que están en Europa. Para los miembros de la Red de Historia Económica Iberoamericana es un verdadero placer presentar a los dos invitados de la conferencia de este año, Alfonso Herranz Loncan y Silvana Maurigadis Busalino. Voy a presentar brevemente a los dos ponentes. Ambos cuentan con un currículum maravilloso, así que voy a hacer solo un resumen de lo que ellos pues han hecho a lo largo de toda esta trayectoria académica. Comienzo con Alfonso. Él es catedrático de Historia Económica de la Universidad de Barcelona. Obtuvo su doctorado en Historia Económica en la London School of Economics. Entre los principales campos de investigación de Alfonso se encuentran la historia del transporte y la infraestructura, la historia de las políticas públicas, la integración de los mercados y también el crecimiento económico en una perspectiva de largo plazo. Algunos de los temas que él ha estudiado incluyen el impacto económico de los ferrocarriles y la infraestructura en varios países del mundo. También la relación entre la expansión ferroviaria y el tamaño de los gobiernos en América Latina desde una perspectiva comparada y más recientemente ha analizado también el crecimiento económico boliviano en una perspectiva de largo plazo y la integración del mercado monetario español. Su investigación ha sido publicada en revistas especializadas en la disciplina, como por ejemplo el Journal of Economics History, Economics History Review, Exploration in Economic History, Biométrica, y también revistas especializadas en historia económica publicadas en América Latina, especialmente en México, Argentina y Uruguay. Alfonso también ha editado libros y publicado capítulos, así que tiene una vasta obra en temas de historia económica. Fue director del Departamento de Historia Económica de la Universidad de Barcelona. También fue coordinador del programa de máster y doctorado de Historia Económica en esa misma universidad. Desde el 2018 es editor de la revista Economic History of Developing Countries y también ha sido miembro editorial de varias revistas especializadas en la disciplina. Actualmente, Alfonso es el director del Centro de Investigaciones Económicas e Historia Económica del Centro Antoni de Capmany de la Universidad de Barcelona y también es profesor invitado en la Universidad de la República del Uruguay y en el Colegio de México. Y bueno, justamente nos acompaña hoy desde México. La exposición de Alfonso va a ser sobre las tendencias y los debates en la historia económica iberoamericana. Le agradecemos a Alfonso haber aceptado la invitación de los miembros de la red. La dinámica va a ser la siguiente. Él va a tener 20 minutos para exponer. Después seguimos con la presentación de Silvana, la exposición de Silvana. Ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat y después abriremos un espacio, por supuesto, de preguntas y discusión. Así que desde ahora les agradezco haberse conectado a esta conferencia y por supuesto los invito a formar parte del debate que se genere tras las presentaciones de Alfonso y Silvana. De nuevo, muchísimas gracias. Alfonso, les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Pues lo primero es muchas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy honrado de estar aquí y por esta presentación también tan amable. Y bueno, voy a compartir mi pantalla, preparar una breve presentación. Un segundo. Vale, creo que la pueden ver. Sí, si gusta nada más le pone en modo pantalla completa. Sí. Perfecto. De acuerdo. Pues, a ver, hemos dicho unos 20 minutos. Bueno, como digo, muchas gracias por la invitación. La verdad, cuando me contactó Andrea, me propuso el tema, me asusté un poco porque es un tema un poco inabarcable. Sobre todo, bueno, eso, hablar de los debates de la historia económica iberoamericana. Aquí faltan las fechas, pero en principio entre 2000 y 2023, es decir, resumir en 20 minutos 25 años de historiografía.
Así que lo que decidí hacer es, con permiso, hacer otra cosa un poco diferente, ¿de acuerdo? Y básicamente que tiene que ver con un trabajo que estamos haciendo ahora mismo con dos personas, Johan Furí de la Universidad de Stellenbosch y Xavier García Fuente de la Universidad de Barcelona. Entonces, lo que estamos haciendo es un análisis bibliométrico de las publicaciones internacionales, las principales publicaciones internacionales de historia económica, un análisis de qué se ha publicado, de quién lo ha publicado, de qué temas están cubriendo, y básicamente con la idea de centrarlo en América Latina, ¿sí? Y entonces, bueno, pensé que no siendo exactamente lo que se me estaba pidiendo, tenía bastante relación y podía a lo mejor motivar a discusiones interesantes. No es exactamente lo mismo. Lo que hacemos aquí básicamente es analizar los artículos publicados en 4 revistas, las que se consideran como las revistas principales internacionales de historia económica, el Journal of Economic History Review, Explorations y The European Review of Economic History. ¿Y por qué digo que no es exactamente lo mismo? Pues evidentemente porque estas revistas no están, o lo que se publica en estas revistas no es totalmente representativo del conjunto de los debates en historia económica iberoamericana. Y esto es básicamente, yo diría, por 2 motivos fundamentales, ¿sí? El primero es que, bueno, como sabemos, la historia económica es una disciplina híbrida, y esto quiere decir que tiene, bueno, podríamos decir, un rango de enfoques muy variado, desde un enfoque más, podríamos decir, más puro de historiador hasta un enfoque más puro de economista. Y estas revistas están, podríamos decir, orientadas hacia este segundo enfoque, hacia el enfoque más de economista. No son revistas estrictamente de economía, son diferentes a las revistas de economía, pero sí que de alguna manera exigen un poco este enfoque más de economista. Entonces, de alguna forma están no representan bien muchos de los debates que se están haciendo en la disciplina o que se están haciendo en el área. Y que se están haciendo desde una perspectiva más, podríamos decir, de historiador. Esto simplificando mucho el carácter de la disciplina. Segundo elemento por el que no son representativas es que son revistas publicadas en inglés en Estados Unidos y en Europa. Y esto significa que puede haber ciertas barreras de entrada, y también significa que tanto los equipos editoriales como en buena medida los pools de evaluadores forman parte en su mayoría de las universidades norteamericanas y europeas. Y esto significa que pueden ser revistas algo cerradas a, de nuevo, enfoques o lenguajes o culturas académicas que no son exactamente las de la historia económica norteamericana y europea, que en sí mismas además son diferentes. Pero bueno, entonces, bueno, teniendo esto en cuenta, yo creo que el análisis de lo que se está publicando allí y pensando, manteniendo estos sesgos potenciales en mente, el análisis de lo que se está publicando allí puede ser interesante para ver de qué se está hablando, de qué se está debatiendo en estas revistas cuando se habla de América Latina y en qué medida esto representa bien lo que se está haciendo en general en la disciplina. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto sería un poco el enfoque de la presentación, ¿vale? Entonces aquí tenemos el resumen de la muestra de artículos que estamos analizando, ¿sí? En total son 2.843 artículos que se han publicado entre el año 98 y del 2023. O sea, coincide casi exactamente con el periodo que se me solicitaba cuando se me invitó a hacer la presentación. Entonces, bueno, aquí tenemos la distribución por las 4 revistas, más o menos equilibrada. La europea tiene un número más bajo de artículos, esto depende del número de artículos que se publican por número. Son el total de artículos que se han publicado en esos 25 años. Y aquí están distribuidos por áreas, por grandes áreas. ¿De acuerdo? Si miramos los porcentajes, ya queda claro que estas revistas publican básicamente artículos sobre historia económica de Europa y de Norteamérica. ¿Sí? El 58% son artículos sobre historia económica de Europa, el 23% son artículos sobre historia económica de Norteamérica. Aquí he puesto América Otros en lugar de Norteamérica porque aquí están incorporadas también países del resto de América que no son América Latina, básicamente las colonias británicas del Caribe. Entonces, bueno, pero no cambia el panorama.
Del resto, o sea, en total tenemos aquí pues como un 80% de los artículos son sobre Europa y Norteamérica. Del resto se distribuyen un 5% en artículos que tienen una cobertura global y nos quedan un 15% para el resto del mundo, ¿de acuerdo? Lo cual es bastante llamativo. Y de este 15%, la mitad, un poquito menos de la mitad, está dedicada a Asia. Y esto es un porcentaje que está creciendo mucho en los últimos años, enseguida lo veremos. Y luego el resto a partes más o menos iguales entre África y América Latina, una parte muy pequeña para Oceanía. ¿De acuerdo? Por revistas, bueno, no cambia mucho el panorama, sí que es verdad que las dos europeas, que serían Economic History Review y la European, publican más sobre Europa y también publican más sobre África, ¿de acuerdo? La historia económica africana es una historia económica africana hecha en buena medida por europeos. Luego entraremos en de dónde son los autores, de dónde vienen las universidades de afiliación. En el caso de las dos norteamericanas, del Journal Explorations, hay más presencia más importancia de los artículos sobre Norteamérica y también más importancia de los artículos sobre Asia. Y en el caso del Journal también más importancia de los artículos sobre América Latina, ¿de acuerdo? Entonces hay una cierta, podríamos decir, especialización relativa del Journal en América Latina en comparación con los otros tres. Bien, en todo caso, el porcentaje de artículos dedicados a América Latina en esta revista es un 3%, lo cual evidentemente es muy bajo y es mucho más bajo de lo que representa América Latina, podríamos decir, por ejemplo, en la población mundial, por buscar algún tipo de referente, ¿de acuerdo? O sea que estamos hablando de una clara infrarrepresentación y después volveremos un poco a esto. Esta es la evolución en el tiempo del número de artículos para cada revista. Este gráfico solo llega a 2020. Estoy mezclando gráficos que llegan hasta 2020, 21, 23, pero bueno, el panorama no cambia tanto. Y aquí vemos cómo la representación de América Latina no ha variado demasiado a lo largo del tiempo. Se produce un aumento considerable en el número de artículos publicados en estas revistas a finales de la primera década del siglo XXI, y este aumento está sobre todo asociado al aumento de la presencia de artículos sobre Europa, Asia y África. ¿De acuerdo? Europa aumenta mucho su participación, como podemos ver aquí, y también Asia, que es la verde, crece bastante, y África crece bastante, sobre todo a partir del año 2010. ¿De acuerdo? También en América Latina se mantiene bastante constante y aquí tenemos, por ejemplo, el número de artículos publicados en estas 4 revistas sobre América Latina cada año, desde el 98 hasta el 2022. No he puesto 2023 porque no tenemos todavía el año completo. Y entonces vemos que, aunque hay una leve tendencia creciente, se ha mantenido bastante constante en este entorno de 4 artículos por año, lo cual evidentemente es poquito. La tendencia creciente se debe básicamente a que aquí al principio hay unos años con muy poca producción y aquí tenemos el 2021 que fue un año atípico porque se publicaron 10 artículos sobre América Latina. Entramos un poco en quiénes son los autores que están publicando, ¿de acuerdo? Y evidentemente lo que podemos esperar es que de nuevo, y esto lo hemos comentado antes, la mayor parte de autores, la afiliación de la mayor parte de autores es Estados Unidos y Europa. Aquí lo tenemos claramente reflejado para las cuatro revistas. La mayor parte de autores son norteamericanos y europeos. Evidentemente con esa diferencia entre las dos europeas que tienen mayor presencia de europeos, las dos norteamericanas que tienen mayor presencia de norteamericanos. Del resto, ¿qué se observa? Pues del resto se observa una presencia relativa un poquito importante, igualmente muy inferior a la importancia de la región de Asia y Oceanía, y después una presencia testimonial de autores afiliados a universidades africanas y latinoamericanas, entre el 0 y el 1% en el caso de África, como vemos más presente en las revistas europeas en todo caso, y entre el 0,5, 0,7 y 1,5% de autores afiliados a universidades latinoamericanas, con mayor presencia en las revistas de Estados Unidos, sobre todo en el Journal, como decíamos anteriormente. Bien, estas tablas solo llegan a 2021, por eso el número de observaciones no es exactamente el mismo. Y ahora aquí lo que hago es, o lo que hacemos, es mirar para los artículos sobre o que hablan de cada una de las regiones, de dónde vienen los autores o cuál es la afiliación, la universidad de afiliación de los autores. Y aquí evidentemente lo que esperamos es que los autores afiliados a las universidades de la región de la que se habla estén más presentes, ¿de acuerdo? Esto sería mirar la diagonal, ¿de acuerdo? Autores afiliados a universidades latinoamericanas
qué importancia tienen en los artículos sobre América Latina, lo mismo para África, Asia, Norteamérica y Europa. Entonces, evidentemente, nos encontramos que para Estados Unidos o para Europa, la inmensa mayoría de los autores que hablan de Estados Unidos o Norteamérica y de Europa son de la región. Después, en Asia tenemos un 40% y luego, si nos movemos a América Latina y África, en África, la presencia de autores afiliados a universidades africanas es testimonial y en América Latina está en torno al 26-25% del total. ¿De acuerdo? Es decir, de todos los artículos, cuando hablamos de artículos publicados en estas revistas sobre América Latina, estamos hablando de artículos publicados, escritos y publicados fundamentalmente sobre autores afiliados a universidades norteamericanas, un 38%, y europeas, un 34%. ¿Esto significa que son norteamericanos o europeos? No exactamente. Si miramos Perdón, esto está... A ver, perdón un momento. Aquí me falta... perdón. Aquí me faltaba otra tabla, sí. Después la sacaré. Si miramos la nacionalidad o el origen de los autores que hablan sobre América Latina, nos encontramos que en realidad este porcentaje sería un 40%. Quiere decir, una parte de los autores latinoamericanos una parte de los autores afiliados a universidades norteamericanas y europeas son latinoamericanos, hablando sobre América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, este 25% se refiere a la afiliación, el 40%, la tabla que me falta, se refiere a la nacionalidad o el origen nacional. Esto del origen nacional es un poco complicado de averiguar porque en las revistas no viene. Entonces, se intuye más o menos pues, por mirando dónde han estudiado las personas, a veces lo indican en la página web, pero bueno, es superior. Un poquito sobre las citas, muy brevemente, porque ya va pasando el tiempo. Cuando vemos por qué se publica tan poco, o por qué se publican tan pocos artículos sobre América Latina, quizá es que es un tema que tiene menos interés, menos impacto, menos proyección. Esto no es así. Esto se ve, por ejemplo, aquí lo que hacemos es mirar el número de citas, están medidas en 2021, el número de citas de los artículos que hablan sobre cada una de las regiones, y lo que observamos es que los artículos sobre América Latina no son menos citados, más bien podríamos decir al contrario, que los artículos sobre otras regiones. Si nos fijamos, hay mayor número de citas en los artículos publicados en el Journal of Economic History que en el resto, y esto no cambia en el caso de los de América Latina. Los de América Latina, por el contrario, están entre los más citados de los de esta revista. Y en el resto de revistas, básicamente América Latina tampoco destaca especialmente por tener un bajo número de citas. Lo que destaca en otras revistas es que los artículos sobre temas globales tienen más citas que los demás. Aquí hicimos un poquito de econometría con las citas y vemos, por ejemplo, que si un artículo se habla sobre América Latina, esto es en comparación con los artículos que hablan de Norteamérica, el número de citas va a ser superior o no diferente, ¿de acuerdo? En cambio, sí que se observa, en comparación con un autor afiliado a una universidad norteamericana, que los artículos de autores afiliados a universidades no norteamericanas, esto no es de América Latina, sino de todas las demás regiones, tienen menos citas que los artículos publicados por autores afiliados a universidades norteamericanas, ¿vale? Esto tampoco entraré mucho en esto, aunque es un tema interesante. Vamos a entrar en la muestra de artículos publicados estos 25 años en estas 4 revistas sobre América Latina. Entonces, estamos hablando de una muestra limitada, estamos hablando de en torno a 80 artículos en total, y aquí lo que tenemos es el país de afiliación académica de los autores, ¿de acuerdo? Y lo que observamos es un poco eso que decíamos antes. 24% tan solo están afiliados a universidades latinoamericanas. ¿Dónde están afiliados los autores que escriben esos artículos? Están afiliados a universidades de Estados Unidos, de España en segundo lugar y del Reino Unido. Entre las tres ya tienen, como veis, un porcentaje que en total está en torno al 60 y tantos % del total de los artículos. Después tenemos presencia latinoamericana, sobre todo Brasil, las universidades brasileñas, mexicanas y chilenas. Curiosamente no las universidades argentinas, y después hablaremos un poco de esto. También está presente Colombia, y del resto la mayor parte son universidades de nuevo no latinoamericanas. Si miramos el país de origen, la cosa cambia, evidentemente. Seguimos teniendo una presencia muy importante de autores de Estados Unidos y de España, mucho menos del Reino Unido, que en el gráfico anterior estaba presente como afiliación.
y aparece un mayor número de autores latinoamericanos. Tenemos brasileños, argentinos, que en el gráfico anterior no estaban, chilenos, mexicanos y ya de otros países como Colombia, Perú, etc. Aquí vemos que en el caso, si hablamos del origen, estamos hablando de un 40%. Aquí he hecho una lista de los autores más presentes y de las universidades más presentes, simplemente por hacer digamos, por un poco de evidencia de anécdotas, pero no tiene mayor importancia. Y si nos movemos ahora ya al tema de estos artículos, hemos empezado por primero separar el tema por países, después por periodos y después por temática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué países están cubiertos por esta literatura? Básicamente, lo que vemos es que esto está muy sesgado hacia 4 países. Aparte de, bueno, hay un 20% de artículos que hablan sobre el conjunto de la región, pero después Brasil domina claramente la muestra con un 25% de los artículos, después México, Argentina y luego ya con menor presencia Chile o Perú. ¿De acuerdo? Pero Brasil, México y Argentina son los que están de alguna manera dominando esta literatura. Muy pocos artículos sobre países más pequeños, sobre otros países de la región. Y si miramos ahora ya entrando propiamente en el propio tema, podríamos decir, de la charla, ¿de qué periodos y de qué temas están hablando esos artículos? Y aquí hay algunas sorpresas que yo creo que son interesantes. La mayor parte de artículos son sobre la primera globalización. Y si sumamos a estos artículos los que hablan sobre el principio del siglo XIX, sobre el periodo desde la independencia hasta el arranque decidido de la globalización, estaríamos hablando de más del 50%. Es decir, es una literatura sobre el siglo XIX y principios del siglo XX. Básicamente es esto lo que se está publicando en estas revistas. El siglo XX, el resto del siglo XX, todo el periodo de la industrialización sustitutiva, todo el periodo más reciente de la vuelta al mercado, etcétera, tan solo es cubierto por el 20% de los artículos. Esto a mí me llamó mucho la atención. Y el 22% de los artículos son sobre época colonial. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los temas que tratan estos artículos? Pues básicamente aquí he puesto los más cubiertos. ¿De acuerdo? Son son artículos que hablan sobre crecimiento y convergencia. Son artículos, muchos que hablan sobre temas financieros, y de nuevo esto ha sido bastante sorprendente. La banca, los mercados financieros, las finanzas públicas están muy presentes en esta literatura. Después tenemos artículos sobre migraciones, comercio exterior, niveles de vida, indicadores de bienestar. Y después hay algunos temas ya menos presentes, ¿no? Instituciones coloniales, la industrialización, la desigualdad, que yo esperaba que hubiera sido un tema muy tratado, está relativamente poco presente, ferrocarriles, educación, capital humano. Intentando sintetizar un poco de qué hablan entonces esta literatura. Básicamente, esta literatura está hablando sobre la primera globalización, sobre los aspectos financieros, comerciales y demográficos de la primera globalización. Este es el tema estrella, este es el tema privilegiado en esta literatura, ¿sí? También muy importante el tema de las finanzas públicas en el periodo posterior a la independencia y también hasta principios del siglo XX. Y luego hay cierta atención al tema del impacto de largo plazo de las instituciones coloniales. Otro aspecto, otro debate yo creo que está muy presente es el tema de la construcción y el análisis de indicadores de largo plazo, indicadores de crecimiento, indicadores de bienestar. Aquí productos, salarios, niveles de vida, estaturas, numeras y etcétera. Estos son debates que claramente están ahí, están en esa literatura, se está publicando, se están, digamos, debatiendo, discutiendo diferentes temas, ¿sí? Entonces, un poco para terminar, algunas limitaciones de esta literatura. Diría, y ya voy terminando porque ya se me acaba el tiempo. Primero es que claramente está sesgada hacia cuestiones de carácter macroeconómico. Esto tiene que ver con los propios sesgos de estas publicaciones. ¿Qué tipo de artículos piden? ¿Qué tipo de artículos aceptan? ¿Sí? Entonces, claramente es una literatura en la que las cuestiones más microeconómicas, las cuestiones de historia del trabajo, las cuestiones de historia del género, otro tipo de cuestiones micro, están totalmente apartadas, ¿sí? El interés está centrado en el 19 y especialmente en la primera globalización. Esto es interesante. Para mí es como lo más llamativo, porque si reflexionamos sobre qué temas son importantes para la América Latina de hoy, para la comprensión de la situación actual de América Latina, para
digamos, para la utilización de la historia económica para comprender el proceso de desarrollo latinoamericano. Para mí los temas fundamentales serían los del siglo XX, ¿de acuerdo? Entender qué ha pasado en el siglo XX, los procesos de industrialización, los procesos de industrialización truncada, la comparación con Asia, es decir, o con otros procesos de industrialización sustitutiva. Sobre eso hay muy poquitas cosas en estas revistas, ¿de acuerdo? Y eso me llamó especialmente la atención, comparado con esa atención privilegiada, exhaustiva y agotadora a la primera globalización, que es como el tema estrella. La cobertura geográfica es muy limitada. Estamos hablando de artículos, insisto, sobre Brasil, México y Argentina. Y el resto de la región está relativamente poco presente. Y luego aquí pongo unos temas que están ausentes o que están muy poco presentes en esta literatura. Lo que he comentado sobre los modelos de industrialización y desarrollo en el 20, las políticas públicas en el siglo XX, las políticas sociales, las políticas de infraestructuras en el siglo XX, muy poco presentes. El sector agrario está muy poco presente, sino casi totalmente ausente. La desigualdad y la pobreza para mí están menos presentes de lo que yo hubiera esperado en esta literatura. Temas demográficos tampoco, todo el tema de la transición demográfica, que de nuevo es esencial para el siglo XX latinoamericano, aquí no aparece. El tema del desarrollo educativo, hay algo para el siglo XIX de nuevo, muy poquito para el siglo XX. El tema del género no existe, el tema de las problemas ambientales no existe. Y el tema de las sociedades precoloniales, que ahora empieza a trabajarse para otras regiones del mundo, también está todavía ausente de esta literatura, aunque es verdad que hay artículos y trabajos en curso en marcha. Para terminar, solo me gustaría comentar que, claro, esto es esta parte de la historiografía latinoamericana, es una parte muy limitada, ¿sí? No representa, de nuevo, no representa lo que se está haciendo sobre historia económica iberoamericana. Y es cierto que muchos de estos temas que tienen muy escasa presencia en estas revistas están muy presentes, por ejemplo, en otros ámbitos. Por ejemplo, yo estaba mirando el último clade, los temas que se trabajan en el último clade. Y aquí hay dos diferencias fundamentales. La primera, el tema de la afiliación de las universidades, volviendo al tema de los autores. No he vaciado todos los autores porque me iba a llevar mucho tiempo, pero he vaciado los coordinadores de sesión. El 80%, el 82% de los coordinadores de sesión en el CLADE están afiliados a universidades latinoamericanas. Recordad que de los que publican artículos en esta revista, solo el 24% están afiliados a universidades latinoamericanas. Segundo, en el CLADE o en las sesiones del CLADE encontramos claramente una atención importante a temas que en estas revistas no están. Por ejemplo, el tema del sector agrario está muy cubierto por varios simposios. El tema del desarrollo educativo, también está presente el género, ¿de acuerdo? Y también está más presente quizá el siglo XX, algo más presente, pero curiosamente tampoco en el CLADE se ve una presencia para mí suficiente de lo que sería la atención y el estudio del siglo XX latinoamericano. ¿De acuerdo? Entonces creo que se me ha acabado el tiempo y quizás sea un buen momento para parar aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación, por este balance de la historiografía económica de América Latina, considerando 4 revistas y con las advertencias que usted hizo pues, a lo largo de la presentación. Es una excelente radiografía donde nos indica que la historia económica de la región está siendo escrita por latinoamericanistas que se ubican en Europa, en Estados Unidos y también por algunos latinoamericanos, y que efectivamente los que están escribiendo temas de historia económica que son latinoamericanos tienen un fuerte vínculo institucional con universidades europeas y también estadounidenses. También llama la atención las temáticas, ¿verdad?, recientes. Sin duda, la primera globalización sigue siendo un tema privilegiado por los historiadores económicos de la región y efectivamente llama poderosamente la atención que no se trabajen otros temas de relevancia académica, pero también de relevancia social. Por supuesto, esto habría que cruzarlo a futuro con las revistas de historia económica de nuestra región, haciendo también una recuperación de lo que se hace en el Caribe y Centroamérica, y pues habría que cruzar para ver cómo se va sumando
al universo de temas y debates estas otras temáticas y otras periodizaciones, pero lo cierto es que estas 4 revistas que usted analiza son las que tienen más audiencia en la Academia Internacional. Y bueno, es lo que se está leyendo y de alguna manera marca las pautas de los investigadores jóvenes para trabajar esos temas con esas problemáticas, con esas metodologías y también con esos enfoques teóricos que van encontrando en esa literatura. Así que, bueno, más adelante vamos a discutir al respecto. Les recuerdo a todos los que están conectados que pueden preguntar a través del chat y que también después de la exposición de Silvana abriremos un espacio de preguntas y debate. Gracias Alfonso. Pasamos ahora a la presentación de Silvana Maurigades. Ella es doctora en Ciencias Sociales con una especialización en Historia Económica. Actualmente es profesora adjunta del programa de Historia Económica de la Universidad de la República de Uruguay y también coordinadora de la licenciatura en Desarrollo de la Facultad en Ciencias Sociales. Entre las principales líneas de investigación de Silvana encontramos desigualdades en América Latina con perspectiva de género, cambios sociodemográficos y su impacto en las trayectorias laborales de las mujeres, salarios y desigualdad en América Latina durante el siglo XX, crecimiento económico en el Uruguay del siglo XX y también temas de género, capital humano y desigualdad. Los resultados de la investigación de Silvana se han publicado en revistas especializadas en América Latina, como por ejemplo la mexicana, América Latina en la Historia Económica, la revista uruguaya de Historia Económica, y también en el Boletín de Historia Económica, revista de Historia Industrial y Encuentros Latinoamericanos. La doctora también cuenta con varios capítulos en libros publicados en editoriales prestigiosas como el Fondo de Cultura Económica y Springer. Además, Silvana realiza un importante trabajo de divulgación de su investigación porque ha participado en distintos programas de radio y televisión y la doctora también es evaluadora de varias revistas académicas especializadas en historia económica, como por ejemplo América Latina en Historia Económica y la revista del Departamento de Historia Económica del Uruguay. Hoy ella nos va a presentar muy amablemente la exposición que se centra en pues, la historia de la Asociación Uruguaya de Historia Económica, cuál ha sido su trayectoria y sobre todo los programas con que cuenta dicha asociación para apoyar a los investigadores jóvenes. Agradecemos a Silvana haber aceptado la invitación. Le doy la palabra. Tiene 20 minutos y después entraríamos a la discusión. Gracias, Silvana. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la invitación. Y bueno, como bien decía Andrea, la presentación mía se va a focalizar particularmente en la Asociación Uruguaya de Historia Económica y me voy a tomar la libertad, como hizo Alfonso, precisamente de que más allá de que la temática específica por la que fui convocada es el apoyo económico a los jóvenes investigadores por parte de las asociaciones y en particular la de Uruguay, contextualizar para poder llegar a este tema particularmente. Sí, voy a compartir la pantalla. ¿Ven allí? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, me parecía importante plantearles a todos ustedes quiénes somos en la Asociación Uruguaya de Historia Económica, porque creo que es interesante hacer esta precisión para luego poder dar respuesta a la pregunta que motivaba este encuentro. La Asociación Uruguaya está conformada fundamentalmente por docentes e investigadores de la Universidad de la República, más allá de que también existen investigadores de algunas universidades privadas e investigadores asociados, digamos, a las universidades. Pero el grueso de nuestros socios, de nuestros afiliados, son fundamentalmente docentes de la Universidad de la República, que como ustedes bien saben es la universidad pública del país, que tiene una fuerte presencia en Montevideo, nuestra capital nacional, pero también una fuerte presencia en el interior desde las últimas décadas.
el enfoque que tienen estas investigaciones, que creo que dialoga muy bien con lo que estaba recién planteando Alfonso, es una mirada multidisciplinaria que en buena medida responde al origen de los investigadores, de lo que hablaré posteriormente, también por las características de nuestro país, por nuestra inserción en la región y en el mundo, es fuertemente comparada, nuestro tamaño que nos representa hace que la mirada nacional tenga que tener o requiera una fuerte mirada comparada respecto a los países vecinos, a la mirada de América Latina y sus semejanzas y diferencias, y también a nuestro vínculo con los países europeos, bueno, con el resto del mundo en realidad, no solamente con Europa, pensando más bien en los países desarrollados. Y el otro componente importante que me gustaría resaltar respecto a quién es nuestra asociación es el hecho de que determina el tipo de socios que tiene esta asociación, la manera en la que se llega a la formación e investigación en historia económica. La asociación, una vez más, nuclea a quienes están trabajando en las universidades y formándose en la universidad fundamentalmente nacional. La formación en historia económica específicamente se inicia a partir de los posgrados, diplomas, maestrías y doctorado, y la formación con la que llegan estos estudiantes de historia económica es muy diversa y enriquece también los enfoques teóricos y metodológicos que tienen las distintas investigaciones que se hacen entre nuestros afiliados y que la asociación se encarga de difundir de distintas maneras. Y también, de alguna manera, y un poco en diálogo con lo que planteaba Alfonso, también este perfil diverso de nuestros investigadores y estudiantes hace que los enfoques y las selecciones teórico-metodológicas de los abordajes de las investigaciones sea suficientemente diverso. También me parece importante contarles un poco la composición numérica de nuestra asociación. Este gráfico no estuvo preparado para este trabajo, sino que se enmarca en un trabajo que hicimos con unas cuantas colegas de la asociación, tratando, en realidad nuestra pregunta en ese caso era cómo participaban varones y mujeres dentro de la asociación, cuál era la representación de género que tenía nuestra asociación, y a su vez, si las temáticas que convocaban a varones y mujeres eran las mismas, o reproducían ciertas lógicas que se veían en otras disciplinas. Fuera de ello, sí me permite poder hacer un balance de la cantidad de socios que tiene la asociación y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo, y destaca que más allá de que nuestra asociación se inicia en el año 92, que es el año de su fundación, nosotros hemos logrado mantener una tendencia relativamente creciente en la cantidad de nuestros afiliados, y eso responde fuertemente a el surgimiento de esta formación de maestría, es decir, de esta formación específica de la historia económica en el Uruguay. Y bueno, simplemente subrayar lo que recién les planteaba, y es este hecho de que los miembros de AUDE, ahora con números, son el 77% participantes de la Universidad de la República, y esto quiere decir fundamentalmente que son docentes que trabajan en investigación y enseñanza en muy diversas áreas, y no solamente en historia económica, ya que, insisto, nuestra formación de grado no contempla la historia económica como una disciplina particular, sino más bien como una formación concreta de la disciplina. Por otro lado, también me parece importante en esta idea de mostrar el largo plazo y la construcción que ha tenido esta asociación en el tiempo, es plantearles que, como recién les mostraba, en el año 92 surge esta asociación, y la forma en la que se ha elegido crecer, que creo que efectivamente la palabra elegir es muy adecuada, ajusta muy bien a lo que ha sido
el proceso de construcción de la asociación, ya que se ha preocupado especialmente por alimentar este crecimiento de la historia económica dentro del Uruguay y dentro de las disciplinas que se abordan en nuestro país. Y esto lo ha hecho más allá de la formación, en lo que entendemos son los espacios académicos por excelencia que visibilizan y permiten alimentar y enriquecer la historia económica y los enfoques de la historia económica dentro de los estudios de la región. Y por eso es que verán ustedes que en esta línea del tiempo que no respeta la representatividad de periódica, sino cuáles son aquellos hitos que nosotros identificamos, tenemos las jornadas que nosotros estamos organizando en forma periódica, no voy a decir fechas porque no siempre se mantienen en una periodicidad semejante, pero sí que, como les decía, de la misma manera que en el Uruguay hay una perspectiva comparada de la historia económica, esto también se estimula a partir de la generación de jornadas y encuentros en la región donde la convocatoria siempre es abierta explícitamente a investigadores e investigadoras de distintas universidades o de distintos centros de investigación latinoamericanos y también del resto del mundo. Esto ha sido un sello que hemos querido establecer desde el origen y así de alguna manera se ha visto reflejado en lo que ha sido la construcción de esta jornada. Creo que hay un hito que es destacable también y es el hecho de que en el año 2007 se inician los CLADE, se inician en el Uruguay y este CLADE representa este espíritu que estaba tratando de transmitir que la asociación tiene muy especialmente dentro de sus objetivos, que es la apuesta a la región y la apuesta a la investigación y el intercambio de la región. Esto ha hecho que cada 3 años aproximadamente este Congreso Latinoamericano de Historia Económica se realice, está convocado, organizado y bajo la responsabilidad de todas las asociaciones de historia económica de la región y no de una en particular. Esto significa y es un plus para este Congreso en la medida que nos permite posicionarnos como una comunidad académica mucho más amplia que intercambia e interconecta sus temas de investigación. Pero cabe decir también, y no en esta línea del tiempo que he armado para nuestra asociación, que también los investigadores en historia económica uruguayos tenemos una importante presencia en los congresos regionales y en los congresos internacionales de historia económica. Nos gusta decir que la comunidad uruguaya siempre asiste a los congresos mundiales y esto no solamente lleva consigo la presencia y la representación de la asociación, sino fundamentalmente atendiendo a la temática que anteriormente nos planteaba Alfonso, el espacio de presentación de nuestras preocupaciones en términos de investigación, de nuestro interés por incorporarnos en una agenda de investigación internacional que responde, por un lado, a los enfoques teóricos y metodológicos que van variando en el tiempo, profundizándose y mejorándose dentro de la historia económica como disciplina, pero también a las particularidades que preocupan a la región, que preocupan al Uruguay y que preocupan en perspectiva comparada. Creo que esos espacios de intercambio de los congresos mundiales nos ha permitido poder mantener una vigencia en este debate más allá de las publicaciones específicas que se realizan. Como les decía, nosotros tenemos un origen muy variado, esto simplemente es una representación que no agota la diversidad de orígenes de nuestros investigadores, pero cuando hablamos de formación en historia económica y pensamos las distintas generaciones que desde el año 98, que fue el primer año en que hubo una formación de maestría en el Uruguay y de allí se mantuvo en forma ininterrumpida hasta el presente, el origen de nuestros estudiantes era variado. Ahora, me interesa marcar que esa variación, a su vez, se ha transformado en el tiempo. En el origen, fundamentalmente, tal vez convocados por esta disciplina, que parte también de unas miradas disciplinares que se aunan, es decir, desde la economía y la historia, nuestros
estudiantes eran fundamentalmente o historiadores, profesores de historia, provenientes en este caso del Instituto de Profesores Artigas, que es donde se enseña el profesorado en historia, o de la Facultad de Humanidades y Ciencias, donde se enseña la licenciatura en historia, o provenientes de la Facultad de Ciencias Económicas, donde se hace la licenciatura en economía. Ese era en el origen, digamos, la mayor cantidad de investigadores e investigadoras que provenían, que iniciaban en historia económica en el Uruguay. Es interesante tomar en consideración esto porque en realidad la maestría en Historia Económica está alojada en otra facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, que es una facultad que nuclea a distintas disciplinas dentro de las ciencias sociales, la sociología, el trabajo social, la ciencia política y más recientemente los estudios del desarrollo. No obstante, es cierto que esta facultad también tiene, junto con la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias Económicas, efectivamente, núcleos de investigación, unidades académicas, departamentos, dependiendo de la manera en que se da en cada una de esas instituciones la organización, digamos, administrativa, espacios de investigación en historia económica, que han servido para precisamente construir esta línea del tiempo que recién hablábamos, porque es donde fundamentalmente están los investigadores en historia económica, pero también de donde se alimenta la formación en nuestra maestría. Y esto me permite plantear justamente en qué consiste la formación en historia económica, no tanto los aspectos teórico-metodológicos conceptuales, sino fundamentalmente cuál ha sido el espíritu en esta construcción de una formación permanente en esta disciplina. Como les decía, nuestra maestría se inició en el año 98 con una maestría y diploma, actualmente se llama especialización en Historia Económica, y a partir del año 2005 tenemos un doctorado en Ciencias Sociales con una especialización en Historia Económica. Ha sido muy relevante esta construcción porque si nos remitimos a los números como el aspecto cuantitativo más elocuente para hablar de la consistencia de esta formación de posgrados a lo largo del tiempo, podemos decir que la apertura de la maestría a partir del año 98 ha significado un promedio de 32 estudiantes permanentes en una edición trianual de esta maestría. Para nuestros tamaños relativos país, esto consideramos que es un número significativo, pero además lo es en la medida que ese número de 30 refleja el tope máximo que la universidad pone, y en particular nuestra facultad, para los estudios de posgrado, en términos de que la masividad no contribuye a esta especialización de posgrado, entonces se pone ese límite, pero siempre supera ampliamente la demanda de ingreso a nuestras posibilidades de aceptar estudiantes. Y también, en línea con lo que estaba planteando anteriormente, nos parece elocuente que este ingreso de estudiantes a la maestría y también, y ahora hablaré en particular del doctorado, está alimentado no solamente por estas dos grandes vertientes que al inicio marcaban el espectro de nuestros estudiantes, economistas e historiadores, sino que ha ido aumentando en diversidad los diferentes investigadores y estudiantes fundamentalmente que se insertan a nuestra maestría. Y entonces hemos tenido, además de estudiantes de ciencias sociales, como recién les planteaba, y esas disciplinas, estudiantes de la Facultad de Derecho, fundamentalmente provenientes de la licenciatura en Relaciones Internacionales. En general ha ido creciendo la diversidad y eso ha enriquecido mucho también los enfoques que la propia maestría tiene. Recordando, sí, que esta es la primera vez que estos estudiantes ven historia económica en su formación, la presencia de las temáticas que provienen de las distintas disciplinas se hace necesario en este diálogo que fomenta la multidisciplinariedad. Y ahora sí me voy a concentrar brevemente en lo que era en el origen el planteo que se me hacía respecto a, bueno, cómo se promueve el apoyo a los estudiantes en historia económica en el Uruguay. Y quiero arrancar por una cuestión que para nosotros es básica, y digo nosotros en particular porque en el Uruguay la enseñanza terciaria es gratuita.
nosotros la tenemos internalizada como un derecho adquirido, y muchas veces cuando miramos en términos comparados, esto es un plus o un diferencial que hace a las posibilidades de acceder a la formación universitaria de los y las estudiantes del país. Y en ese sentido, entonces, la gratuidad quizás es el paso inicial que permite que puedan llegar no solamente a la formación de grado, sino además a la formación de posgrado, porque tanto nuestro diploma, maestría y doctorado, todo es gratuito en el Uruguay. ¿Qué significa esto? Tiene dos caras, no necesariamente dos caras negativas, sino que la gratuidad es un valor, pero la manera de adecuar las necesidades dispares de los estudiantes a la formación hace que otro componente que tenga esto sea la adecuación horaria de la enseñanza. Nuestra universidad y fundamentalmente los estudios de posgrado están pensados en un horario en el que los estudiantes que trabajan puedan participar de esta formación de posgrado. Sabemos que hay una doble jornada, sabemos que esto retrasa muchas actividades de la vida personal que son igualmente valiosas que este ámbito, pero entendemos que para quien desee continuar su formación no podremos, en todo caso, tener a todo el espectro que quisiéramos, pero sí privilegiamos la posibilidad de formarse a partir de que sea gratuito y que sea ajustable a quienes estudian y trabajan. Pero también es verdad que en términos de apoyo económico han surgido en la universidad en su conjunto y programas a nivel del gobierno nacional que permiten o contribuyen que haya una dedicación mayor, cuando no full time, a la formación en los estudios de posgrado. Y en ese sentido me interesa destacar tres grandes fuentes de financiamiento específico que están pensados para nuestros estudiantes de posgrado. Y agrego acá o abro un paréntesis en esto, si bien es cierto que nuestros estudiantes de maestría y doctorado fundamentalmente han sido estudiantes provenientes de nuestro país y de nuestras facultades, también es cierto es que hemos tenido algunas experiencias de estudiantes extranjeros que definen trasladarse al Uruguay para hacer sus estudios de formación de posgrado en historia económica. ¿Y por qué destaco esto en este momento? Porque estas formas de financiación, dos de las primeras están pensadas para estudiantes de posgrado, sin hacer una distinción de que sean estudiantes nacionales o extranjeros, sino quienes están insertos en estos programas específicos. El programa de iniciación a la investigación es un programa que financia la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República y permite que estudiantes de posgrado presenten proyectos de investigación que puedan ser financiados por este programa. Estos proyectos de investigación están en estrecho vínculo con lo que son sus proyectos de investigación para culminar las maestrías y el doctorado, en la medida que en ambos casos se culminan con tesis, con tesis como forma de culminar su formación. La beca de la Comisión Académica de Posgrados también aporta al apoyo de los estudiantes que presentándose pueden obtener un financiamiento que los acompaña no solo en la investigación concreta, en un proyecto de investigación concreto, sino en su periodo o en su tránsito formativo en el conjunto de la maestría, o en la maestría o en el doctorado. Y de la misma manera, las becas de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que en este caso, como les mencionaba, es una financiación que viene del gobierno nacional y no particularmente de la Universidad de la República, también acompaña el tránsito formativo de los estudiantes para culminar tanto sus maestrías como el doctorado los doctorados en general, en este caso obviamente hablando del doctorado en Historia Económica en el Uruguay. Dejé para el final lo que a mí me parecía que eran los aspectos sustantivos y enriquecedores para el auditorio en el que estoy haciendo esta presentación, de la formación en Historia Económica en el Uruguay. Como yo les decía, para nosotros es muy importante
tanto la mirada multidisciplinaria, porque responde no solamente a las características específicas de la disciplina, sino además la formación que tienen nuestros estudiantes. Entonces, la multidisciplinariedad es un valor que nosotros rescatamos dentro de la formación. También les planteaba que para nosotros es muy importante que la disciplina desde el Uruguay esté abierta a la región, a los investigadores de la región, a las preocupaciones que tiene la región, a los problemas que se identifican como tema de estudio para la historia económica y también a nivel internacional. Y esto tiene un reflejo muy claro en nuestra malla docente de la maestría. Si bien es verdad que, como les mencionaba, acá existen 3 unidades o departamentos en diversas facultades que hacen historia económica con distintos énfasis, con distintos enfoques, con distintas miradas teóricas y metodológicas, y por tanto tenemos investigadores que también se vuelcan a la formación de nuevas generaciones de historiadores económicos, se ha privilegiado desde el inicio la presencia de investigadores y docentes del exterior que vengan a formar a las generaciones de historiadores económicos. Y esto es un valor en sí mismo para nuestro plan de posgrados de facultad. La universidad en general tiene una política de estímulo para docentes extranjeros que se acerquen a formar en los distintos programas que existen, pero la historia económica desde el momento, y en esto podemos decir pragmáticamente desde el inicio de la solicitud de financiamiento de estos programas de posgrado, se puso como uno de los aspectos centrales en la financiación la formación a partir de la presencia de docentes extranjeros. Esto alimenta, abre y enriquece la manera en que se aborda la historia económica y permite que una comunidad pequeña como la nuestra esté en permanente contacto con investigadores fuera de la región y también con maneras distintas, no solamente de investigar, sino además de enseñar historia económica. Y esto se ha mantenido a lo largo de todas las distintas ediciones de la maestría y también del doctorado. Cabe precisar que el doctorado en historia económica, que es un doctorado en ciencias sociales con especialización en historia económica, tiene como componente distintivo que parte de sus cursos de formación en el arranque de la formación de doctorado se hacen con otros doctorados. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que la formación fundamentalmente de corte metodológico es dentro de la ciencia social. Y esto también alimenta desde 2 aspectos a la historia económica. Por un lado, acompañando todo lo que ya he dicho, esta mirada multidisciplinaria se enriquece en un aprendizaje multidisciplinario de corte metodológico. Pero por otro lado también para una disciplina que en términos relativos es joven, dentro de los estudios en Uruguay, el hecho de que formemos parte de un doctorado colectivo, en el hecho de que aportemos docentes también a esa formación de posgrado, hace que la disciplina se consolide dentro de las ofertas formativas, pero también de los espacios de debate académico respecto a la formación de posgrado de los estudiantes. Además, también es interesante mencionar que se han hecho distintos esfuerzos. Me limité a dejar en este último punto que las restricciones presupuestales de la región de la cual no somos ajenos hace que no siempre todas las expectativas que tenemos respecto a las cosas que nos gustaría organizar para nuestros estudiantes y también para los equipos docentes que participan de la asociación se puedan concretar. Pero se ha tratado de hacer enfáticamente escuelas de verano donde se convoca fundamentalmente a estudiantes avanzados de diferentes programas de maestrías y doctorados en la región, pero no solamente en la región, sino también a nivel internacional, para que vengan a realizar estas escuelas que suelen durar aproximadamente una semana y que permiten en un ámbito de pares debatir las problemáticas que habitualmente tienen todos los investigadores, los temas que habitualmente transitan como estudiantes en diferentes ámbitos, pero fundamentalmente un espacio muy rico de intercambio de cómo se enfocan, cómo se prioriza, cómo se construye una investigación en historia económica con los diferentes énfasis que tienen en cada una de las formaciones de posgrado
que se hacen fuera de nuestro país. Y para terminar, el último aspecto que me parece interesante rescatar es que más allá de que los investigadores e investigadoras en historia económica en el Uruguay publican en muy diversas revistas, y acá me interesa hacer una conexión con lo que planteaba recién Alfonso, si bien es verdad que tenemos que trabajar y militar por una presencia mayoritaria de investigadores que en las revistas especializadas en historia económica aporten sus enfoques, sus miradas y los énfasis en los temas que se analizan, también es verdad que la diversidad de temas que se encaran desde la historia económica en el Uruguay hace que la publicación trascienda muchas veces las revistas en historia económica y se involucren en otras revistas también multidisciplinarias o interdisciplinarias, haciendo esa salvedad, y enriquezcan un debate sobre las temáticas con los distintos enfoques que tienen para su abordaje. Pero, no obstante, sí la Asociación Uruguaya de Historia Económica se planteó desde su origen la pertinencia de tener un espacio de publicación y difusión de su investigación y de alguna manera mostrar cuáles son los temas importantes para la agenda que tiene la asociación, que es a través de la Revista Uruguaya de Historia Económica. Primero fue el Boletín de Historia Económica, luego la Revista Uruguaya de Historia Económica, y la asociación está siendo parte de la construcción de un tercer tiempo de esta revista que pretende en nombre mostrar lo que en la práctica ya sucede, y es que también en este espacio la publicación y la difusión de actividades de investigación se hace pensando en la región. El Uruguay tiene líneas de investigación, tiene diálogos que se generan para la región y para el mundo, pero también nos interesa que en este espacio de difusión encuentren un lugar las investigaciones de los distintos países latinoamericanos y también de otros lugares que de una forma u otra tengan a la América Latina y a los estudios de América Latina comparados a nivel regional o con particularidades de países, un espacio donde poder difundir la investigación que están realizando. Para culminar, me pareció relevante considerar que para nuestros estudiantes avanzados en las maestrías y doctorados, existen espacios donde puede difundirse la investigación, donde puede encontrarse un lugar donde mostrar lo que se está haciendo, saber que este es un trabajo que está en proceso y que por tanto habilita y amerita que sea discutido, criticado, favorablemente estimulado para que continúe avanzando en su formación. En este caso, tanto los documentos de trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, como los documentos de trabajo que en la Facultad de Ciencias Sociales se hacen desde el programa de Historia Económica, es un ámbito en el que pueden realizarse publicaciones que también tienen una difusión relativamente interesante dentro de la comunidad académica nacional y regional, e incluso internacional, que amerita tomar en consideración cuando se habla de estímulo, que no es un estímulo económico, pero sí es un estímulo relevante para los estudiantes de las maestrías y doctorados. Y que esto además va acompañado de la presencia periódica de seminarios de investigación en el que los estudiantes también forman parte y donde pueden presentar sus investigaciones y también ser parte de una discusión periódica en los distintos núcleos de investigaciones sobre, bueno, cuáles son los temas que están discutiéndose en ese momento, cuáles son los enfoques, cuáles son las posibilidades teóricas y metodológicas de abordar los temas que son de interés. Y esto que va acompañado además por nuestras jornadas anuales en Historia Económica que organiza la Asociación Uruguaya y que también cabe decir, si bien estas jornadas nacionales que se hacen anualmente son fundamentalmente, están orientadas a nuestros investigadores del país, no excluyen nunca, sino que promueven explícitamente la venida de investigadores de la región, o bueno, de donde deseen presentar sus
avances de investigación, más allá de las jornadas regionales que se realizan y que fundamentalmente tendremos para la próxima edición en el 2024 del Congreso Latinoamericano de Historia Económica y su presencia en el Uruguay. Así que bueno, aprovecho esta instancia para decir que desde la asociación estamos no solamente muy contentos de organizar el Congreso Latinoamericano, sino además de convocarlos a que vengan y se sumen a esa instancia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Silvana, por ese recorrido que nos hizo de la Asociación Uruguaya y también por explicarnos ampliamente esos estímulos económicos y no económicos que tienen los investigadores para hacer historia económica en el Uruguay, pero no solo del Uruguay, sino de América Latina y de otras partes del mundo. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas en el chat y también vamos a iniciar con la sección de discusión. Así que los que están en la sala, si quieren pedir la palabra y hacer la intervención, pueden levantar la mano y yo les voy dando a cada uno el acceso para que participen. No sé si hay alguno que quisiera comenzar. Cecilia, vamos a hacer una ronda, si les parece, unas 3, 4 preguntas. Ustedes responden y después volvemos con una segunda. Entonces estaría la intervención de Cecilia, después la de Edwin y también tenemos unas preguntas en el chat. No sé si Florencia y Javier quisieran hacerla en directo o si no, pues con mucho gusto yo leo la pregunta en el comentario. Adelante, Cecilia. Hola, buenas tardes a todos y todas. Alfonso, Silvana, muy interesante sus presentaciones. Tengo como un par de preguntitas así chiquititas, quizás, o no tanto, para hacerles. Primero para Alfonso son 2. Me quedé pensando en tu presentación, un trabajo que creo que era de Batten y otros y otras, donde hablaba, ¿no? Algo parecido a lo que hacen ustedes, pero a nivel mundial. Y también hablaban, si mal no recuerdo, de los congresos de historia mundial. Y me preguntaba si habían pensado, o sea, la conexión con el CLADE me parece súper interesante, pero me preguntaba si habían pensado también en vincular las publicaciones sobre América Latina y las participaciones ¿no? a nivel de los congresos mundiales de historia económica. Eso por un lado, y por otro lado también me preguntaba si habían pensado algo en términos de las metodologías de estos trabajos, ¿no? Porque, o sea, vos hablaste, Alfonso, al principio, ¿no? Del sesgo más económico, si se quiere, de estos journals, y me preguntaba también si estas 70 y pico, casi 80 artículos, en términos metodológicos, sobre América Latina, cuáles eran las metodologías a grandes rasgos que usaban. Eso, eso para Alfonso, y una pregunta para Silvana, me quedé pensando, quizás me lo perdí en tu presentación, en términos de formación de docencia, ¿no? Porque, ¿no? O sea, hay mucho de investigación y me parece súper piola, pero obviamente, ¿no? Como académicos, académicas, la docencia es súper importante. Y nada, quería saber si me podías explicar un cachito más, ¿no? ¿Qué se hace desde la Asociación Uruguaya en términos de docencia? Quizás me lo perdí, pero sí, gracias, muy interesante todo. Gracias, Cecilia. Ahora le damos la palabra a Edwin. Bien, muchas gracias. Hola a todos y todas, y a Alfonso y a Silvana, muchas gracias por sus presentaciones. Tenía una pregunta y digamos la primera sería conectándolo con algo que dice Cecilia y es sobre los temas metodológicos para Alfonso. Y volver, digamos, como a la vieja discusión de qué tipo de trabajos se publican en cuanto a lo cuantitativo, econométrico y otras, digamos, como aproximaciones teóricas, por ejemplo, que últimamente han como ganado espacio en la academia norteamericana, como por ejemplo la historia del capitalismo, que a veces es cuantitativa, a veces no es cuantitativa, y que tanto esto se refleja en el tipo de trabajos que se presentan. Digamos, pensando un poco en los temas y como en el problema que plantea Alfonso en términos de temas que no se presentan
y digamos también como explorando algunas hipótesis, como algunos lo han hecho en el chat, se me ocurre tal vez no hay como un efecto rezago, es decir, los tiempos de publicación son más largos, los tiempos de investigación tal vez son más largos. Digamos, por ejemplo, los temas de género, digamos, son relativamente recientes y un poco pensándolo también a la CUN, cuando un paradigma o un tema entra como al mainstream de la disciplina, pues de todas maneras va a tomar un tiempo. Entonces, no hay algo ahí de rezago. Y un último tema, tal vez conectándolo también con la presentación de Silvana, es cómo los apoyos económicos, o sea, hay una forma de ver cómo los apoyos económicos determinan los ritmos de investigación. Por ejemplo, aquí en Colombia y en México y en otros lados, recuerdo que hubo muchos fondos para investigar sobre distintos temas de la independencia, que según veo en los datos de Alfonso, se volvió un tema popular, digamos. Entonces, no sé si hay como unas conexiones entre fondos de investigación para temas específicos, sobre todo de entidades gubernamentales que apoyan y pues que les interesa estas nuevas visiones pues digamos temas que son mucho más amplios, como por ejemplo la independencia. Gracias. Bien, gracias Edwin. Voy a leer el comentario y la pregunta de Florencia. Ella dice que muy interesante la presentación de Alfonso, que le sorprendió la sobrerepresentación de autores afiliados a universidades europeas y norteamericanas, pero también los temas abordados. Ella se pregunta si no tendrá alguna relación con algún tipo de sesgo editorial al momento de seleccionar los artículos que finalmente se publican. Entonces, si gusta, Alfonso y Silvana responden las preguntas y después pasamos a la siguiente ronda. Adelante. Bueno, ¿comienzo yo, Silvana, o...? No, en orden de exposición. Sí. Bueno, pues muchas gracias por las preguntas. La verdad es que están todas un poco conectadas. Sobre lo que comentaba Cecilia de si queremos, si esperamos hacer o si planeamos hacer un link con las producciones en congresos, en principio no, porque bueno, es un proyecto pequeñito, la idea sería presentar estos resultados y ya está. Pero para mí era importante, al final he mencionado el CLADE, porque para mí era importante como visualizar de alguna forma la falta de representatividad de esta muestra en el conjunto del debate o de los debates historiográficos latinoamericanos, ¿no? Por eso digo, bueno, me voy a un ámbito diferente, que es el de los congresos latinoamericanos, y me encuentro con una población de investigadores totalmente diferente y algunos temas un poco diferentes, no todos, porque también en algún momento se menciona, por ejemplo, en otras revistas se publican otras cosas, pues si yo voy a la revista de Historia Económica no veo grandes diferencias en temáticas. Si voy a América Latina en la historia económica, por ejemplo, sí que veo algunos temas que entran más, ¿no? Entonces, bueno, me parecía importante eso, visualizar la diferencia o la falta de representatividad o la segmentación. Para mí es un problema de segmentación quizá, ¿no? Y ver que en los congresos está hablando de otras cosas que son cosas y debates que no llegan a estas revistas. Pero no son debates poco importantes para la región. Yo creo que son debates muy importantes para la región, pero no llegan allí o no. Estas revistas constituyen un foro en el que estos debates no tienen la importancia que para mí deberían tener, ¿no? Y eso es un tema de reflexión complicado. El tema de las metodologías se enlaza un poco, yo creo, con el tema del sesgo que comentaba Florencia. Y, a ver, ¿qué sesgo hay en estas revistas o cuál es el filtro de estas revistas? Yo creo que no hay un filtro espacial, un filtro geográfico, de decir no queremos artículos sobre América Latina o sobre África. Yo creo que esto no es así. O sea, no hay el único sesgo geográfico de estas revistas es que investigar sobre Estados Unidos y Gran Bretaña se justifica solo. Estos países son siempre importantes, ¿vale? Quizá ahora entre China en este grupo. Si tú no eres Estados Unidos, si no estudias Estados Unidos, Inglaterra o Gran Bretaña y China, tienes que justificar por qué tu trabajo es importante. Ningún país no
ni Brasil, ni México, ni Argentina ni España son suficientemente importantes por sí mismos para justificar publicación, ¿no? Pero esto pasa en todos los países del mundo menos en 3. Entonces no hay un sesgo especial contra temáticas latinoamericanas. El sesgo es metodológico, tiene que ver con la metodología. Son revistas que en general piden aparato cuantitativo, no necesariamente econométrico. Aunque la econometría esté muy presente, no siempre está presente. Y yo creo que es más un tema de lenguaje y cultura científica, de la forma en que se organizan los artículos, que además han de estar escritos en perfecto inglés. Y esto es un sobreesfuerzo para personas, y aquí me incluyo yo, que nos hemos educado en otra cultura académica o científica diferente. Entonces, si pongo mi experiencia personal, ¿no? Yo me formé en España y con una cultura académica completamente diferente, hasta que no llegué a la London School of Economics, no entendí qué había que hacer para escribir un artículo que se publicara en estas revistas. Porque es un tema de cómo está organizado, cómo es la narrativa analítica, es un poco este tipo de cosas. Hay este sesgo de lenguaje y de cultura, y hay un sesgo también de calidad. Bueno, un sesgo, esto no es un sesgo, hay un filtro de calidad porque son revistas muy exigentes en términos de la calidad de los trabajos. Y luego hay probablemente un sesgo, que esto tiene que ver un poco con lo que comentabas de historia del capitalismo. Yo creo que todos estos enfoques nuevos no entran aquí todavía o entran de manera muy, muy limitada. Entonces, habría un sesgo de enfoque teórico, digamos, en el que estas revistas todavía están, digamos, muy relativamente cerradas a enfoques teóricos que no sean los más convencionales. No quiero hablar de ideología porque ideología siempre es complicado y ideológicamente podrían ser más diversas, pero hay un tema de enfoque teórico, un tema de lenguaje y de cultura académica. Esto por respondiendo un poco también al tema de Florencia. Me parece muy interesante la cuestión esta del efecto rezago. Es probable, yo por ejemplo comentaba el tema de las instituciones precoloniales y sé que hay cosas haciéndose que yo creo que están haciendo ahora y que encontrarán su camino a las revistas, ¿no? O el tema del género. Mi impresión, y esto es como muy improvisado ahora mismo, pero mi impresión es que los temas aparecen primero en otras regiones y después llegan a la literatura sobre América Latina. Entonces el rezago lo expresaría así. Entonces, digamos, hay temas que todavía no se están trabajando, que se han empezado a trabajar recién sobre América Latina, pero que ya llevan tiempo trabajándose sobre otras regiones, especialmente Europa, Estados Unidos, quizá empezando en Asia, ¿no? Entonces, comentar quizá esto por el lado del efecto rezago. El tema de los recursos de investigación que planteaba Edwin me resulta muy difícil contestarlo. La verdad que no sabría decir, porque claro, cada país es diferente y cada estructura de financiación de la investigación es muy diferente. Hay, yo creo, estructuras que dan mucha libertad, estructuras nacionales que dan mucha libertad temática. Entonces, me cuesta ver que esto sea muy determinante, excepto si nos vamos a países específicos y a comunidades académicas específicas, porque yo creo que hay universidades, países, estructuras académicas que dan bastante libertad. Para mí, el tema sorprendente es este de la omnipresencia de la primera globalización como el gran tema. Yo esto, sinceramente, no sé explicarlo todavía, no sé muy bien a qué se debe. No creo que se deba a esto de la financiación. Sí, y todavía estoy dándole vueltas porque no me cuadra bien. No sé qué es lo que hay ahí detrás. Bueno, hay más preguntas en el chat, pero supongo que iremos después. ¿Sí? Silvana, si gusta responder las primeras preguntas. Sí. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta de Cecilia, que me parece súper interesante y que fue un punto que soslayé en la presentación mía, tiene dos posibles preguntas. La primera, respuestas. La primera de ellas es la formación de los docentes, y en este caso me interesaría hablar de la formación de los docentes de la universidad en general,
y yo no sé si esto sucede habitualmente en otros países y en otras comunidades académicas, pero la formación terciaria en tanto docente, salvo que la traigas contigo, no es una formación que la universidad ofrezca, y esto es un límite metodológico, digamos, no metodológico, un límite didáctico y pedagógico complejo de abordar, tanto en la formación de grado como en la formación de posgrado. Si me remito específicamente a la historia económica en el Uruguay, creo que también es interesante, y esta es mi otra manera de abordar el tema, es interesante, por un lado, que los docentes e investigadores que están insertos en la formación de grado de la universidad, están insertos en disciplinas variadas. Y por tanto, la historia económica suele ser un abordaje optativo más dentro de otros enfoques. Y ahí lo que tenemos que tratar de hacer, y esto abro comillas, es vender la pertinencia de la historia económica, que lo voy a unir con lo que después, la segunda pregunta. No necesariamente ahí se exige mayor o menor formación. Lo cierto es que para otras disciplinas, venir con una disciplina nueva, optativa, que además tengo que conquistar y mostrar la validez y pertinencia de tenerla, sin tener una formación didáctica específica, a veces es complejo. Cuando vamos a la formación de posgrado y de nuestros docentes, ahí puedo decir que la asociación, sobre todo la directiva de la asociación anterior, previa a la actual, se preocupó mucho por generar un debate que estuvo muy movilizado. Creo que van a coincidir conmigo que la pandemia y el traslado a las distintas plataformas de enseñanza para no cortar en esos 2 años la formación, hizo que todos nos viéramos desafiados a formas de, a ver cómo se forma vía Zoom. Dicho esto, que no remite a la pregunta de Cecilia, la asociación se preocupó por generar instancias de discusión de cómo se forma en historia económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pandemia nos sirvió de excusa para sentarnos a discutir la docencia en la historia económica, en el grado y en el posgrado. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿De qué manera? ¿Qué instrumental? ¿Qué se prioriza? Ese tipo de cosas que está en pañales en realidad, porque ya te digo, recién empieza a ser parte de la discusión, alimenta muchas discusiones, y además discusiones muy variadas dentro de los investigadores y docentes que en la asociación hay, porque como les decía al origen, de la misma manera que tenemos miradas diferentes cuando llegan como estudiantes, también como investigadores, y tenemos muchos profesores con nosotros que tienen una ventaja relativa, y es que ya tienen formación en docencia, que alimenta esto de la pertinencia que en la historia económica este tema se aborde, a pesar de que nosotros recién estamos arrancando en ello. Y después, cuando preguntaban por los ritmos de investigación, en este caso Edwin, y cómo la financiación influye en las agendas, bueno, acá de nuevo, la financiación que nosotros tenemos y a la que pueden aspirar nuestros estudiantes es una financiación que es para la Universidad de la República. Y acá cabe lo mismo que recién planteaba Alfonso para las revistas. Vos tenés que justificar y vender muy bien por qué la historia económica, los temas que se plantea, son temas pertinentes y oportunos para la agenda de investigación que la universidad financia. Y acá, por supuesto, que hay cuestiones personales de la capacidad de marketing de los propios temas, porque creo que esta palabra calza muy bien. Hay temas que son más marketineros que en otros, y que ese marketing aplica tanto para dentro de la historia económica y para dentro de las revistas o distintos espacios de difusión, como para la historia económica debatiendo con otras disciplinas. Cómo nosotros hacemos que nuestros temas cobren relevancia y cobren pertinencia para una mirada presente de la coyuntura y alimenten las perspectivas de largo plazo. Y eso va de la mano con la financiación en los temas de agenda. No es que exista una orientación específica de financiación para la historia económica y ahí los temas de la agenda
responden a lo que se prioriza desde la universidad, sino que, a lo que se prioriza desde la historia económica en la universidad, sino que a lo que se prioriza en general. Ahí hay que competir y creo que se compite y se compite muy bien. Los resultados dan cuenta de que buena parte de las investigaciones que se proponen para ser financiadas dentro de los distintos planes de financiación o espacios de financiación, efectivamente son financiadas y se culminan las maestrías y doctorados con esos programas. Bien, muchas gracias. Pasaremos entonces ahora a la segunda ronda con preguntas de Javier Incabo y también de Martín. Adelante, Javier. Muchas gracias a ambos por compartir vuestra experiencia en este foro. Bueno, la pregunta que yo tengo es la misma que he escrito en el chat y que sería sobre la investigación que está haciendo Alfonso y sus colaboradores y es sobre un fenómeno que puede estar pasando y es que a lo mejor los investigadores latinoamericanos se conforman con publicar una vez en su vida en una revista exitosa. A lo mejor eso les llega. Y en ese sentido quería saber si han detectado esa idea de que los investigadores de América Latina publican una vez y no aparecen recurrentemente frente a los de otras áreas donde publican más recurrentemente en este tipo de revistas. Y si eso puede llevar a que, por ejemplo, claro, no tengan como esas economías de escala, decir, bueno, pues yo ya sé cómo se publica y vuelvo a publicar. Yo ya conozco a los editores y me es más fácil colocarme en posteriores publicaciones. No sé si Alfonso, habéis visto algo de eso y nos podrías comentar. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat también de Javier Rodríguez. Dice que felicitaciones por la presentación, que va en la misma línea que la de Florencia, y señala, quizá hay un doble sesgo, el tipo de artículo que esas revistas aceptan y el tipo de revistas a las que los latinoamericanos enviamos artículos. Si eso existe, no es raro que el resultado observado a partir de esas revistas nos parezca raro, entre comillas. Se me ocurre que lo que Alfonso mencionó sobre lo que se presencia en los CLADE puede brindar luz sobre el tema. Y también tenemos una pregunta de Martín. Martín, no sé si quiere hacerla en vivo, ya que está por acá. Bueno, Andrea, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a ambos, Alfonso y Silvana. Son muy interesantes las temáticas que nos cuentan. Mi pregunta está dirigida para Silvana y es sobre, primero, si han podido notar qué resultados han obtenido con estas políticas. Y lo segundo, si tienen nociones de cómo se configuran las demás asociaciones y si tanto latinoamericanas como de afuera, y si siguen patrones similares de apoyo a los jóvenes investigadores o no, o si tienen alguna idea que podamos rescatar y no sé, intentar evaluar. Eso, gracias nuevamente a ambos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario de los que están conectados? Bueno, yo quisiera aprovechar para preguntarle a Alfonso sobre los que firman los artículos en estas revistas, porque siempre se le ha achacado al investigador latinoamericano que le gusta hacer investigación en solitario. Entonces, yo quisiera saber si en esas revistas están escribiendo varios autores o si se nota la presencia de un solo autor cuando se habla de América Latina. Y también generalmente se trabaja en los grandes países de América Latina que usted mencionó, pero en los últimos años hemos visto también como un interés de hacer una historia económica en perspectiva comparada, que tanto se refleja en esas 4 revistas que ustedes analizaron. Y después hay una cuestión con respecto a esta historia económica que se hace en América Latina. Usted decía que esas revistas se caracterizan por tener un componente más económico. La formación en América Latina tiene un componente muy histórico, historia económica. Entonces, cuando nosotros vemos las mallas curriculares en la formación de los historiadores, nos encontramos con un problema en la formación en métodos cuantitativos. Eso hace que los historiadores que aplicamos historia económica a veces nos quedemos con estadística descriptiva o estadística inferencial y no podemos llegar a esa econometría.
Por supuesto, una opción es trabajar en conjunto con economistas para poder aplicar econometría, que es la que están aceptando, ¿verdad?, en estas revistas europeas y estadounidenses. Pero en América Latina usted percibe ese problema de formación en métodos cuantitativos, y de pronto eso es lo que a veces impide que se publiquen en las revistas nuestros artículos. Es decir, hay una alta tasa de rechazo, no solo por las temáticas, sino por el método que se está aplicando o que estamos aplicando los historiadores económicos. Y con respecto al tema que usted señala, de esa prioridad de la era de la primera globalización, me parece que tiene que ver con una cuestión de fuentes, por lo menos en Centroamérica, y sé que para algunos países de América Latina también aplica. Hay mejores fuentes para hacer historia económica durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX que para la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo censos y también anuarios estadísticos bastante completos. Y también creo que los latinoamericanos no se meten mucho en la segunda mitad del siglo XX, es decir, con el periodo de la industrialización, porque de entrada la mayoría piensa que fue un proyecto frustrado, pero yo creo que en el fondo es que no se ha querido abrir un debate con la escuela estructuralista latinoamericana. Entonces por ahí irían mis comentarios y preguntas. Adelante. Bueno, muchas gracias. Tuve un problema de audio, Andrea, entonces una parte de tu intervención no la escuché bien. Voy a ver si contesto, y si no te contesto me dices. ¿Sí? A ver, hay bastantes cosas. Empecé con la pregunta de Javier sobre el número de artículos que se publican, ¿sí? O por los autores latinoamericanos. En esta muestra que usamos nosotros tenemos aproximadamente 120 personas, que son los autores de estos 80 artículos, y la inmensa mayoría publican una sola vez, ¿sí? Esto no es diferente entre autores afiliados a universidades latinoamericanas y a autores no afiliados a universidades latinoamericanas. Es una constante de la muestra. Hay algún trabajo, bueno, hay algún autor, está Noel Morer, que tiene 6 artículos, y luego hay 2 o 3 personas que tienen 4, y luego ya un pequeño grupo con 2 y 3, y la mayoría son un artículo. Entiendo lo que comentas y puede tener sentido el hecho de decir, bueno, hacemos este esfuerzo de publicar un artículo ahí y después ya podemos un poco utilizar otras vías, ¿no? Yo creo que eso puede ser una razón. Evidentemente, publicar en estas revistas hay que decirlo, publicar en estas revistas exige un sobreesfuerzo. Y exige un sobreesfuerzo mayor si vienes de una cultura académica diferente. Y este sobreesfuerzo es asociado a adoptar un lenguaje ajeno, y este sobreesfuerzo también es en términos de, por ejemplo, el proceso de revisión. Normalmente en estas revistas, la primera revisión que te llega exige casi reescribir el artículo completo. Y estamos hablando de procesos que duran años. Entonces, en otras revistas el proceso va a ser más breve, no va a ser tan exigente y tal. Y eso hace que sí, que evidentemente después de una experiencia puedes decir, bueno, necesito volver a pasar por ahí, o puedo probar otras vías que me exijan menos sobreesfuerzo. También creo que, mirando el hecho de que todo, de que es una constante y no es solo un tema de autores latinoamericanos, es cierto que cuando miras autores que están en Estados Unidos, en Europa, hablando sobre América Latina, notas que no son necesariamente, o sea, que no se especializan necesariamente en América Latina, entonces, sino que están trabajando sobre varios espacios regionales diferentes. Entonces, envían a lo mejor un artículo sobre América Latina, pero después, esto es muy típico en Estados Unidos, después empiezan a trabajar sobre otra región o sobre otro tema completamente diferente. Y esto explica a lo mejor que no se repitan como autores de artículos latinoamericanos, pero sí como autores de artículos sobre otras regiones, ¿no? Creo que sobre lo que planteas en el chat, ¿no? Sobre si es un problema para generar economías de escala.
A ver, esto es un proceso. En España hemos tenido ese proceso, es un proceso muy lento. Lo que pasa es que empezó unos años antes. Yo cuando empecé a publicar, el primer artículo que publiqué en el Journal, antes que mí había una docena de artículos publicados en estas revistas. Después sí que se han multiplicado, ¿no? Entonces es un proceso que va generándose y que va acumulándose lentamente. Es cierto que mirando la trayectoria, en el caso de América Latina no se observa un crecimiento muy decidido como se observaba en el caso como se puede observar en el caso de España, ¿no? Entonces es complicado hablar si, por decirlo así, estamos por debajo del umbral necesario para generar un proceso acumulativo, ¿no? Y yo insisto, claro, hay muchos elementos, hay muchos obstáculos para publicar ahí. Y para el investigador toma decisiones racionales en función del beneficio y el coste que tiene cada paso, ¿no? Entonces sí que... estaba la pregunta de Javier Rodríguez. Hola, Javier. Y yo creo que tiene un poco que ver con lo que comentaba, ¿no? Hace un momento. Hay muchas opciones alternativas a estas revistas y no necesariamente porque no queramos hacer el sobreesfuerzo, sino porque simplemente estamos trabajando desde un enfoque que en estas revistas no encaja bien. Es totalmente normal y razonable que busquemos alternativas, que busquemos vías alternativas. Y eso explica también, yo insisto, esta muestra no es representativa. Esta muestra adolece de una clara falta de representatividad de lo que es el debate historiográfico latinoamericano, que se puede ver de manera mucho más completa probablemente en el caso de los congresos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco he contestado a lo que preguntabas. No sé si va por aquí la cuestión. Sí, lo del sesgo de las revistas lo hemos comentado antes. Lo de qué artículos aceptan estas revistas lo hemos comentado antes. No creo que haya un problema de temática, no creo que haya un problema regional. Sí creo que hay un problema de lenguaje, sí creo que hay un problema de cómo se organizan los artículos y un problema también de marco teórico de base. Y entonces, si no queremos si no queremos adaptarnos a eso, es normal que busquemos alternativas que están ahí y nos sirven. Y nosotros podemos construir una carrera académica en Latinoamérica y en España sin publicar ahí. Esa es la cuestión, ¿sí? Es decir, que eso también es normal. No quisiera dar en ningún momento la impresión de que lo que se publica en esas revistas es la historia económica de América Latina. Solo el análisis que nosotros estamos haciendo de ese segmento, ¿sí? De las publicaciones. Quiero solamente comentar un tema sobre lo que comentaba Martín, sobre el apoyo a los investigadores jóvenes por parte de las asociaciones. Desde la Asociación Española comentar que estamos en ese debate precisamente. Y ahora estamos, por ejemplo, la Asociación Española tiene una batería de premios a investigadores. Estamos reformulándolo totalmente para centrarlo en jóvenes investigadores. Básicamente porque los premios, el sentido que tienen es que enriquezcan el currículum de las personas que están ahora mismo intentando consolidar su posición, ¿no? Entonces ahora mismo estamos centrando esta parte, tenemos una batería larga de premios, la estamos reformulando íntegramente. Lo que pasa es que no puedo dar detalles porque estamos en el proceso de hacerlo. Y también alguna cosa más que hacemos es algunas becas de asistencia a congresos dentro de los limitados recursos que tiene la asociación, dedicar algunos a becas de asistencia a congresos y quizá algún otro tipo de becas en el futuro. En eso estamos precisamente en ese debate, por eso me parecía interesante la pregunta. Andrea planteaba varias cosas, voy a intentar responder brevemente. Sobre el tema de cuántos firmantes en los artículos, he de decir que es verdad que la mayoría, pero puedo dar los números, digamos. A ver, no. La mayoría de los artículos publicados en esta muestra tiene más de un autor. ¿Sí? Estamos hablando exactamente bueno, aquí tengo 86 artículos exactamente y 46 de ellos están publicados por más de un autor. ¿De acuerdo? Y
un total de, de 25 por más de 2 autores. Es decir, que no veo esa tendencia a publicar en solitario en esta muestra de artículos. Son más bien hay la tendencia contraria de publicar en equipos. También tengo que decir, y esto es mi propia experiencia personal, que para publicar en estas revistas es mucho más fácil si trabajas en equipo, porque por el tema del sobreesfuerzo que comentaba antes. Entonces, si distribuyes las tareas, trabajas en equipos grandes y cada uno, digamos, está encargando de una parte, pues una persona hace más la interpretación histórica, otra persona hace más la econometría, etcétera, etcétera. Esto facilita mucho las cosas, ¿no? Sobre la aparición de más trabajos en perspectiva comparada, yo tengo que decir que desde el principio se observan trabajos que analizan la región en su conjunto, desde el principio de la muestra. Y lo que yo he hecho en falta, y esto no veo que aparezca más ahora, es más trabajos de comparación interregional de América Latina con otras regiones. Para mí, la comparación con Asia Oriental es el gran tema. Y creo que esto lo he hecho mucho en falta. Ahora mismo nosotros, bueno, estamos empezando a trabajar en esa línea y esto es algo que he hecho mucho en falta en la literatura, una comparación más exhaustiva de los dos procesos de industrialización que han seguido los países en el siglo XX. Y esto se lo relaciona un poco con tu tema de por qué no se trabaja la ISI. Porque es una experiencia frustrante. Bueno, es una experiencia frustrada, pero al mismo tiempo es el periodo de mayor crecimiento de toda la historia contemporánea de América Latina. Es el periodo en que América Latina crece con más intensidad. Y las grandes preguntas son, digamos, para mí es el periodo en que se transforma la región, es un periodo en que se transforma notablemente la región. Entonces, es necesario conocerlo, necesario conocer cómo cambia la estructura social, cómo cambia la estructura económica y cómo estamos al final cómo cambia las características del sector público. Estamos en una realidad totalmente diferente. No tengo claro el tema de las fuentes. Es decir, es cierto que para algunos países el siglo XIX tiene fuentes más ricas, hay otros países que yo creo que no. En el siglo XX tienen fuentes mucho más ricas y especialmente a partir de 1950 tenemos una cantidad de información enorme gracias en buena parte al estímulo de la CEPAL. Entonces, yo no tengo claro que sea un problema de fuentes esta especie de centrarse en la primera globalización. Sí que creo que tienes razón en que el hecho de la mala fama de la ISI se puede convertir en una especie de razón por la que no tengamos ganas de investigarla, mientras que se supone que la primera globalización pues, fue el momento del despegue, etcétera, etcétera. Pero sigo pensando que está desequilibrado, ¿sí? No sé si me está dejando alguna cosa, si no lo dejaría aquí. Cerraríamos con Silvana. Sí, yo voy a hablar del tema de la financiación. En realidad, yo no tengo claro qué hacen otras asociaciones respecto a la financiación. Me parece importante sí considerar que para nuestra experiencia hay una realidad y es que la limitante de trabajar y estudiar, creo que es algo que todos podemos coincidir en que es una dificultad para, no sé si para terminar, pero sí para hacerlo en tiempos adecuados que permitan avanzar en la carrera académica y profesional de los estudiantes. Eso es una realidad y más allá de que es un valor, por lo menos para nosotros, considerar que la formación es gratuita, también es cierto que hacerlo en horarios en los que se complejiza con otras actividades de la vida personal y profesional, bueno, es la limitante. Lo cierto también, en línea con eso, es que los que obtienen una financiación para terminar sus formaciones de posgrado suelen ser los que rápidamente terminan tanto las maestrías como los doctorados. Cuando digo rápidamente es más o menos cumpliendo los tiempos formales estipulados de finalización del posgrado. Entonces, no nos vamos a hacer trampas al solitario. Es verdad que la financiación contribuye a una rápida finalización. Y también es cierto que las restricciones económicas que tiene la universidad hace que esto no sea algo que genéricamente pueda aplicarse para todos los estudiantes de posgrado. Y la otra cosa, y esto sí lo puedo decir en términos comparativos con el resto de las asociaciones, y es que todas están caminando
y se está debatiendo, así como planteaba Alfonso, construir algunos espacios de financiación propio. Por lo menos nuestra asociación depende exclusivamente de sus ingresos de los aportes que hacen los asociados, o sea que el margen que se tiene de apoyo es relativamente bajo, y se prioriza así que los investigadores participen, y especialmente los investigadores jóvenes, en los espacios de intercambio, en las jornadas regionales, en los congresos mundiales. Eso sí, es un estímulo y además está focalizado a ese corte etario de la población. Nada más. Bueno, muchas gracias. Tenemos un comentario de Javier Rodríguez, no sé si lo quiere hacer o le doy lectura al comentario, está aquí conectado. No, sí, no sé, muy breve. Nada más, que quizás es algo bueno eso que dijo Alfonso, de que no necesitamos publicar en esas revistas para construir una carrera, porque por lo menos tiene un lado positivo. Si la necesidad de publicar en determinadas revistas nos va a definir qué tipo de problemas tenemos que trabajar, qué métodos tenemos que hacer, qué preguntas debemos abordar. Yo prefiero tener libertad para definir eso y después ver dónde publico, y está bueno estar en una institución que así puedo construir una carrera, digamos. De repente en otros ámbitos no, hay que publicar en tal revista, y entonces tenés que escribir pensando en el editor y no en lo que... Nada, hay como hasta ventajas del atraso, ¿no? Como ya dijo Gerschenkron. Sí. ¿Algún otro comentario o intervención? Si no, yo daría por cerrada la actividad. No, Perdón. yo, si Adelante, puedo, Alfonso. no, solo contestar a Javier. Sí. Yo que solo, bueno, diría dos cosas sobre esto. La primera, no son tan cerradas en términos, o sea, no son tan cerradas en términos de temática, preguntas, marco teórico. O sea, el filtro o el sesgo es en un tema de lenguaje y organización de los textos. Y yo creo que eso es otro tema diferente, ¿no? Si tú organizas bien el artículo, digamos, cualquier temática es bienvenida. Yo no sé la experiencia que tuviste que mencionas en el chat, ¿no? De alguien que dice, no, porque tengo que hacerlo así. Es anecdótica, ¿no? Digamos, Sí, sí. No lo veo claro. Es cierto que, por ejemplo, si adoptas una perspectiva marxista, te vas a encontrar con evaluadores que no la compren, ¿no? Y entonces sí que hay limitaciones. Insisto, es algo más abierto que eso. Sobre todo en términos temáticos es totalmente abierto. En términos de marco teórico es algo abierto, aunque no totalmente abierto, ¿no? Efectivamente, podemos construir una carrera sin participar en esas revistas. Lo que perdemos, si no es profesional, lo que perdemos yo creo es participar en conversaciones globales. Pero a lo mejor hay revistas internacionales en las que podemos participar que sean más abiertas todavía, ¿no? Pues todas las que tienen que ver con la historia del capitalismo que antes mencionaba Edwin, ¿no? Para mí la cuestión es esta, lo más que podemos perder es esto de participar en las conversaciones globales, pero a lo mejor hay otros ámbitos. Yo he escogido las revistas que se consideran top de historia económica, pero hay otros ámbitos donde se está discutiendo sobre historia económica desde enfoques alternativos. Entonces es un tema, digamos, como con muchas caras, ¿no? Sí. Sí. Bueno, muchísimas gracias por participar en la conferencia anual de la Red de Historia Económica Iberoamericana. Gracias, Silvana, gracias, Alfonso, porque sabemos que tienen una agenda apretada y aún así sacaron el espacio para acompañarnos, no solo con la conferencia, sino también con esta sesión de preguntas y de discusión que ha sido muy enriquecedora para los que hemos estado acá y también para los que van a escucharla después de que la subamos a nuestra plataforma. El objetivo de nuestra red es crear esos espacios justamente de discusión y análisis en torno a la historia económica. Los temas fueron elegidos por recomendación de los miembros de la red
y les invitamos a que sigan nuestras actividades a lo largo de todo el año y que también nos sigan en las redes sociales donde estamos publicando una serie de actividades, no solo en nuestra red, sino de otras redes, de otras asociaciones de historia económica. Entonces, de nuevo, muchas gracias a los dos por participar y por supuesto a los que estuvieron también conectados en toda la actividad. Yo pues realmente agradecidísima y feliz con la discusión que se generó en este foro. Gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Los Chao. miembros de la red nos vamos Hasta a quedar luego. un momentito, entonces